Hola niños, bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy comenzamos nuestro mes de septiembre y ustedes saben que celebramos a Chile. Por lo tanto, ¿qué mejor que comenzar celebrando, cierto? Con algo relacionado con nuestro país, como son algunas leyendas. Entonces, vamos a ver qué es una leyenda, luego vamos a disfrutar de una leyenda y vamos a trabajar también algunas cositas de sus características, ¿ya? Entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Primero, viendo qué es una leyenda. Primero, vamos a tener en cuenta que es una narración con personajes o hechos históricos, ¿ya? Por lo tanto, es algo que se va contando, transmitida de generación en generación. Las leyendas vienen pero de hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿ya? Por lo tanto, en un inicio, la manera en que se transmitían era en la oralidad, ¿ya? Hoy día nosotros podemos encontrar muchos libros con leyendas chilenas, pero al inicio, ese fue el principal medio de transmisión, la oralidad, ¿ya? Luego tenemos un elemento mágico o milagroso. Algo ocurre, algún hecho mágico dentro de esta narración, ¿ya? Que es como característico de las leyendas. Siempre hay ahí algo de magia, ¿ya? Y otra también de las características bastante particulares de las leyendas es que intentan explicar algo, muchachos, ¿ya? Como por ejemplo, el origen de las plantas, de alguna planta en específico. Acá tenemos el copihue, ¿cierto? El calafate, pero no solamente el origen de las plantas, sino que también pueden explicar, por ejemplo, fenómenos naturales como la lluvia, erupciones volcánicas, los rayos, los truenos, los relámpagos, ¿ya? Entonces, esas son como las características que podríamos identificar dentro de lo que es la leyenda en este nuevo género que estamos trabajando, ¿ya? Y ahora vamos a disfrutar de una leyenda chilena, ¿ya? Pero además vamos a tener presente estas dos preguntas. ¿Qué acontecimiento mágico ocurre en la leyenda que vamos a leer? ¿Y qué intenta explicar la leyenda? ¿Ya? Que son estas preguntas las que nos van a llevar a distinguir esas características en esta leyenda que vamos a disfrutar ahora. Muy bien, entonces nos vamos a la leyenda. El Calafate. Muy bien, acá está. El Calafate, cuento basado en una leyenda aóniken tehuelches. Ana María Pavés y Constanza Recart, ilustraciones de Paloma Valdivia. Uno de los últimos días del verano, Koonek, una anciana mujer del pueblo aóniken, recorría las praderas de la pampa de la Patagonia en busca de plantas y raíces. Iba acompañada de su nieta Liu, quien le enseñaba qué plantas se podían comer, cuáles servían para pintar las pieles y cuáles eran medicinales. Los días aún seguían siendo largos, pero las tardes se estaban poniendo más frías. Los animales comenzaban a escasear y las plantas empezaban a cambiar su color. El otoño se acercaba. Mientras caminaban, Liu le dijo a su abuela: "Este ha sido mi mejor verano. Lo he pasado tan bien contigo". La abuela, sonriendo, la miró y le contestó: "Yo también he disfrutado mucho compartiendo contigo mi tiempo, mis conocimientos y todo mi cariño. Es importante que siempre recuerdes las historias de tu pueblo y sus antepasados. Nunca olvides lo que somos". Cuando regresaron al campamento, las familias estaban desarmando sus toldos. Abuela Konek: "¿Qué está pasando? ¿Nos vamos?", preguntó Liu. "Sí, Liu, más al norte se puede encontrar un lugar más tibio donde pasar los fríos meses del invierno", respondió la abuela. Cuando estuvieron listos para partir, Liu fue a buscar a la abuela Konek. Sorprendida al verla, Liu le preguntó: "Abuela, ¿por qué no estás preparada?". "Yo no iré a ninguna parte", respondió la anciana con voz cansada. "Ya no puedo caminar tanto. Estoy muy vieja". Liu, impresionada, llamó a su familia para que ellos la convencieran. "Abuela, queremos que vengas", suplicaban los niños. "Konek, ven, nosotros te ayudamos", insistió el papá. Sin embargo, la abuela respondió con voz firme: "He decidido quedarme".
A pesar de todos los intentos del jefe y los demás miembros de la tribu, la anciana, que era muy terca, no accedió a partir. Conek, aquí te dejamos un toldo y suficiente comida, dijo finalmente el jefe. Gracias, respondió la abuela, y por favor no se preocupen por mí. Con este toldo, la comida y unas gruesas mantas de piel de guanaco, estaré bien, ya verán. Así partieron caminando, tristes por dejar a la anciana. Cada cierto rato, Liu miraba hacia atrás con la esperanza de que la abuela los siguiera, pero pronto dejó de ver el toldo y las lágrimas llenaron sus ojos. Todos caminaron mucho tiempo en silencio. Tenían que avanzar hacia el norte, hacia tierras más cálidas, donde hubiera comida. En caso contrario, morirían de hambre. Sabían que el invierno era muy frío, que el viento, la lluvia y la nieve eran difíciles de soportar. Después de varios días, llegaron a un lugar donde había muchos animales. Mientras las mujeres armaban sus toldos con palos y cueros de guanacos, los hombres salieron a cazar ñandúes y guanacos con sus boleadoras, arcos y flechas. En otro lugar muy lejos de ahí, la abuela Konek permanecía sola. Su única compañía eran las golondrinas, los chorlos y los demás pájaros del lugar. Estos eran los únicos que aún no se habían ido. Konek les conversaba y compartía sus alimentos con ellos. Mientras tanto, los días se acortaban y cada vez el viento que soplaba era más frío. Cuando cayó la primera nevada, los pájaros decidieron partir. Adiós, Konek, dijeron las golondrinas. Quédense, amigos pájaros, acompáñenme durante este invierno, pidió la abuela. Pero si tú sabes que nosotros emigramos en el invierno, no tenemos protección contra el viento ni el frío, y tampoco tenemos alimento. Si nos quedamos, moriremos, respondieron los otros pájaros. Entonces abrieron sus alas, emprendieron el vuelo, con tristeza se despidieron de Coné, pensando que nunca más la verían. Pero poco a poco, todo se cubrió de nieve. El toldo de la abuela era firme y seguro, resistía el invierno. Ojalá ella fuera tan fuerte como su toldo. Konek se entretenía durante los días del frío invierno pintando un quillango, un vestido de piel de guanaco para su nieta, Liu. La anciana se sentaba junto al fuego y recordaba las historias de su pueblo a Oniken. Con el paso de los días volvió la primavera. El sol empezó a calentar más fuerte y la nieve comenzó a derretirse. Junto con la primavera volvieron los pájaros, que se alegraron mucho al ver que el toldo de Konek seguía allí. Abuela, abuela, gritaron los pájaros. Desde el interior del toldo se escuchó la voz de Konek. Amigos míos, qué felicidad que hayan vuelto. Amigos míos, desde ahora en adelante podrán quedarse en estas tierras, tendrán comida y alimentos. Sin embargo, cuando los pájaros abrieron el toldo para saludar a Konek, se encontraron con una gran sorpresa. Ella no estaba. En vez de la abuela, había una hermosa planta con flores amarillas muy olorosas. Los pájaros, extrañados, volaron alrededor de esa planta para ver dónde se escondía la abuela, pero ella no estaba allí. Konek se había convertido en esa preciosa planta. Junto con la primavera y los pájaros volvió también la tribu. Liu y los otros niños, al ver el toldo, corrieron hacia él, gritando, «Abuela, abuela, llegamos, abuela». Nadie contestó, solo había un gran silencio. Los Aoniken temían lo peor. Entonces Liu entró al toldo, no estaba Konek. En vez de la abuela, había una planta. Todos miraban con curiosidad lo que había dentro del toldo. La tribu buscó a la anciana por los lugares cercanos, pero no la encontraron. Liu no se daba por vencida y siguió buscando a la abuela. Konek le había prometido que estaría allí a su vuelta. Entonces se acercaron los pájaros y le contaron lo ocurrido. La abuela Konek se había convertido en la planta que estaba dentro del toldo. Había cumplido su promesa. Ella se quedaría en esas tierras para siempre. Liu, muy triste, se puso el quillango que había pintado su abuela
Todos los integrantes de la tribu extrañaban a Conet y no entendían que se hubiera convertido en una planta. Hasta que un día el arbusto se llenó de frutos pequeños, redondos y morados. Al probarlos, todos se alegraron. Eran deliciosos. Desde entonces, los Saoniken hacen dulces, bebidas, medicamentos y tinturas con el fruto de esa planta, al que llamaron, al que llamaron calafate. La tradición dice que la persona que come uno de estos frutos siempre vuelve a visitar la Patagonia, la tierra de los Aoniken. Ahora, Conet, la abuela, formaba parte de la hermosa historia de sus antepasados, la que sería transmitida de generación en generación. Bueno, y hay algunas palabras, muchachos, de vocabulario, ¿cierto? Que no conocemos tanto, como calafate, aoniken, toldo, quillango, ñandú, guanaco, ¿ya? Espero que hayan disfrutado de esta leyenda y obviamente que yo ya sé que muchos ya tienen sus respuestas en la cabeza sobre qué, ¿cierto? ¿Qué cosa, esas dos preguntas, ¿cierto? De elementos distintivos de las leyendas, ¿ya? ¿Qué hecho mágico ocurrió, ¿cierto? Y qué intenta explicar también esta leyenda que acabamos de disfrutar. Así que muy bien, muchachos, ahora ya están listos para su ficha. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos hasta la próxima clase.